Lo que estás a punto de escuchar te dejará pensando toda la noche. Bienvenidos al canal La Hora del Miedo. Si disfrutas del verdadero terror, suscríbete ahora y únete a nosotros. Pero te lo advierto, una vez que entras, no hay vuelta atrás. Vamos con la historia. Hay viajes que uno toma por pura necesidad, por el afán de llegar a un lugar seguro, y otros que el destino elige por nosotros en los momentos de mayor vulnerabilidad. Mi nombre es Esteban, y hasta anoche, yo era un hombre que creía firmemente en las rutas trazadas, en la precisión de los mapas digitales y en la seguridad reconfortante de un destino conocido. Pero la ciudad, bajo la lluvia inclemente de medianoche, se convierte en algo distinto. Se transforma en un laberinto de espejos negros y asfalto traicionero que parece respirar bajo las ruedas. El taxi que detuve en la esquina de la calle desierta no tenía nada de especial a simple vista. Era un coche gris, de un modelo que ya no se fabrica, desgastado por los kilómetros y los años, con ese olor a pino barato, tabaco rancio y tapicería vieja que impregna los vehículos que han visto demasiada soledad humana. El conductor era apenas una sombra encorvada bajo una gorra de plato. Alguien que no saludó, que no pidió dirección y que simplemente puso el coche en marcha con un crujido metálico en cuanto cerré la puerta. A la calle mayor, por favor, y dese prisa, la lluvia no parece querer dar tregua, dije, tratando de romper el silencio gélido y espeso que llenaba el habitáculo como si fuera agua estancada. El conductor no respondió. No hizo ni el más mínimo gesto de asentimiento. En su lugar, el GPS incrustado en la consola central se iluminó con un brillo azulado, casi eléctrico, una luz de neón fría que bañó el interior del taxi con el tono de una sala de autopsias. No era una voz de mujer grabada en un estudio de locución. Era una voz que parecía venir de un pozo profundo, una frecuencia que no daba indicaciones para llegar a casa, sino órdenes cargadas de una sabiduría macabra y ancestral. Su destino final está a 20 minutos de distancia, susurró el dispositivo con una claridad que me hizo vibrar los huesos del cráneo. Por favor, manténgase en el carril izquierdo. Evite los arrepentimientos innecesarios y las miradas al retrovisor. El pasado pesa demasiado para este motor. Me reí por lo bajo. Una risa seca y nerviosa que se extinguió en cuanto vi la pantalla de cristal líquido. El mapa no mostraba calles comerciales, ni parques públicos, ni el camino hacia mi apartamento. Mostraba una ruta que atravesaba el tejido mismo del tiempo y la memoria. En lugar de nombres de avenidas, leía con horror: Calle de las Ocasiones Perdidas, Boulevard de las Palabras No Dichas, y al final de la línea roja que avanzaba como una vena abierta, un punto negro titulado simplemente Tu despedida. En 500 metros, gire a la derecha. Continuó la voz, con una cadencia hipnótica. Ese es el portal exacto donde dejó de hablarle a su padre antes de que él muriera en soledad. Mire por la ventana, Esteban. Observe bien. Aún puede ver el rastro de su propia cobardía en el reflejo de los charcos que pisamos. Sentí que el aire se volvía sólido, una masa densa que mis pulmones luchaban por procesar. Al mirar afuera, la ciudad había mutado completamente. Ya no era mi ciudad. Eran fragmentos de mi propia historia personal, edificios construidos con mis errores de juventud, iluminados por farolas que proyectaban sombras de personas que yo había herido y olvidado por conveniencia. El taxi avanzaba con una suavidad antinatural, sin vibraciones,
como si estuviéramos navegando por el río Estigia sobre un lecho de asfalto. Recalculando, dijo la voz con una frialdad que me erizó el vello de la nuca. Ha intentado desviar su pensamiento de su propia culpa. El trayecto se ha extendido 5 minutos más de agonía. Ahora pasaremos obligatoriamente por el lugar donde usted decidió que el éxito profesional era más importante que la lealtad a los suyos. Por favor, baje un poco la ventanilla para que el olor fétido de su propia ambición lo despierte de su letargo. Intenté abrir la puerta presa del pánico, pero no había manijas. El metal estaba liso, sellado. Intenté gritarle al conductor, pero al mirar por el retrovisor central, vi con un pavor absoluto que el asiento delantero estaba vacío. No había nadie al volante. El volante giraba solo, con movimientos precisos y mecánicos, guiado únicamente por la voz del GPS, mientras el taxi se adentraba en un sector de la ciudad donde las casas parecían lápidas de cemento y los árboles eran manos esqueléticas que arañaban el techo del coche al pasar. Giré a la izquierda en el callejón del silencio eterno. Ordenó la voz, ahora más profunda, más solemne. Estamos llegando al epicentro de su final. Ya han empezado a encender las velas en la capilla. Sus amigos y enemigos están allí, Esteban. Aunque a usted le cueste reconocerlos sin sus máscaras sociales, ellos llevan flores negras y corazones secos en su honor. Empecé a golpear el cristal con los puños, pero el vidrio era tan grueso y frío como el mármol de una cripta real. La pantalla del GPS cambió drásticamente. Ya no había mapa, ni rutas, ni calles. Solo había una cuenta regresiva en números rojos sangre. 10 minutos, 9 minutos. La voz empezó a enumerar, uno, a los asistentes de mi propio entierro. Mencionó nombres que yo había enterrado en mi subconsciente, personas que celebraban en silencio mi partida y un par de almas rotas que lloraban con una tristeza que me desgarraba el alma desde adentro. En el próximo semáforo, que siempre estará en rojo para usted, deténgase por completo, dijo el GPS con una solemnidad que recordaba a un veredicto judicial. Observe el coche fúnebre que ha aparcado a su lado. Es un modelo elegante, ¿no cree? Usted siempre fue un esclavo de las apariencias y del lujo. Superficial. Es una lástima que el interior de esa caja de madera esté tan vacío de contenido como lo estuvo su conciencia durante los últimos 10 años. El taxi giró lentamente por una avenida infinita bordeada de cipreses negros que susurraban mi nombre con el viento, un siseo que se filtraba por las rendijas del aire acondicionado. El cielo se volvió de un color púrpura oscuro, el tono exacto de los moretones que nunca sanan en el espíritu. El GPS emitió un pitido final, un sonido largo, agudo y constante que recordaba al monitor cardíaco de una sala de cuidados intensivos cuando la línea se vuelve horizontal. Ha llegado a su destino, sentenció la voz con un tono de finalidad absoluta. El trayecto ha sido cobrado automáticamente. El precio es su última exhalación, la que acaba de soltar ahora mismo. Por favor, salga del vehículo por la puerta derecha. La fosa ya ha sido excavada a su medida y el sacerdote tiene otros servicios que atender. No lo haga esperar. La puerta se abrió sin ruido alguno. El taxi se detuvo frente a una verja de hierro forjado que chirriaba al abrirse lentamente hacia un cementerio cubierto de una niebla tan densa y blanca que parecía algodón empapado en lágrimas. Al bajar, el taxi no se alejó. Simplemente desapareció en un parpadeo de luz azul, dejando solo el rastro efímero de la lluvia sobre el asfalto que ya no pisaría más.
Escuché el eco de la voz una última vez, flotando en el aire gélido de la madrugada, como un susurro al oído. Gracias por viajar con la flota del olvido. Esperamos que su descanso sea tan eterno como los errores que no quiso enmendar. Cerramos sesión. Caminé hacia la luz vacilante de las antorchas que marcaban el camino hacia mi hueco en la tierra, sintiendo que mis pies ya no tenían peso, que mi cuerpo se deshacía para volverse parte integral de la bruma. Ya no había mapas que consultar, ni GPS que diera órdenes, ni taxis que detener. Solo quedaba la última indicación, grabada a fuego en mi mente. Cierre los ojos, Esteban. El viaje ha terminado. El silencio es su único destino ahora. Y por primera vez en mi vida, o en mi muerte, obedecí sin rechistar. Si te gustó este relato, suscríbete al canal. Cada día desenterramos un miedo nuevo. No querrás perdértelo.